Lo primero, antes de nada, decir que es una de las enfermedades más frecuentes, de las más prevalentes que, que tiene el hombre. La frecuencia con la que la vemos en la consulta, que es grandísima, nos obliga a hacer revisiones periódicas anuales a todos los pacientes. La caries y la enfermedad periodontal son las dos enfermedades que más se ven en una clínica dental. Sabemos que la caries es mucho más frecuente en pacientes jóvenes y que la periodontitis es más frecuente en pacientes más mayores, ¿no? Pero sobre todo en esas revisiones, revisar cómo están las encías es importantísimo, algo que hace ya muchos años no se le prestaba ninguna atención. Recordarás esa palabra piorrea, sí, aquella palabra que eso ya no se oye, eso ya casi no existe, que era ya cuando los dientes empezaban a moverse tanto y estaba la base tan afectada, tan inflamada, porque esto no deja de ser, lo que hemos hablado hoy es realmente una enfermedad infecciosa, una enfermedad provocada por bacterias que se sitúan en la encía y que afectan a determinados pacientes aflojando ese sistema de soporte. Ya estamos viendo algunas imágenes en las que estamos viendo que en principio periódicamente se van haciendo limpiezas de boca, de tal forma que se elimina el sarro que se va formando pegado al diente. En un inicio, como decías bien, puede haber una gingivitis, que es una pequeña irritación de las encías, una inflamación de las encías que se provoca por ese sarrito que se va pegando al diente y al límite con la encía, y que la encía, al tener ese contacto con ese factor irritante, se inflama y entonces te da pues esa encía blandita, que sangra, que está rojiza. Sangra. O sea, ya en la gingivitis hay sangre. Ya puede haber un sangrado en el que, además del mal aliento, mal sabor de boca, irritación, pero no es nada dolorosa, no duele nada. No duele. Una gingivitis. Lo que aparece es la irritación de ese bordecito de una mucosa que está pegada al diente, de la encía, y que, estando irritada, pues tú la estás viendo inflamada y estás incómodo, pero no duele. Entonces, si no haces tus revisiones periódicas, no eliminas ese sarro con los aparatos de ultrasonido, que eso no molesta absolutamente nada, pues puedes pasar a enfermedad de mayor profundidad en las encías, porque esas bacterias se encierran ahí y no pueden salir, y van creando esa inflamación cada vez más grande. Si esto además lo unimos con una predisposición que tienen determinados pacientes a que esa encía se inflame con mayor intensidad o con más facilidad, pues aparece la periodontitis, que es una enfermedad que tiene un componente hereditario muy fuerte. Perdón, doctor Cuevas, ahí me imagino que influye también de forma decisiva el tipo de alimentación, la acidez que se produzca en la boca o la alcalinización, también en función de lo que tomas, de lo que comes, se va produciendo unos cambios de lo que se llama el pH, ¿no? También. Eso, habrá una influencia ahí importante, ¿no? Esto se tiene en cuenta habitualmente, se aconseja al enfermo que tiene una gingivitis y luego una periodontitis, oiga, coma usted esto o en estas circunstancias que ahora está viviendo, o eso no tiene especial relevancia. Lo cierto es que el tipo de dieta que cada paciente tenga tiene mucha relación, no solamente con la gingivitis, sino con las caries. Lo del pH ácido y sobre todo la falta de eliminación de titus que se pegue al diente o a la encía va a provocar las dos enfermedades. Como siempre, somos lo que comemos, y la dieta es importantísima. Una dieta variada y falto también de elementos que queden pegajosos al diente y a la encía y que instaure una zona donde no se llegue bien con la higiene, pues crea focos infecciosos por taponamiento de bacterias que todos tenemos en la boca. Todos tenemos una serie de bacterias y de microorganismos que es bueno que estén ahí porque nos protegen de otros que son mucho peores. Entonces, esos microorganismos deben estar ahí, pero deben ser limpiados, no empaquetados, no encerrados ahí, creando esa infección local que al fin y al cabo tiene tanto peligro para luego toda la economía del resto del organismo, porque todo esto pasa a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, se ha dicho, no sé si ya es un mito o es una realidad, que cuando se inicia esta enfermedad que estamos viendo ahí, que está siendo tratada... Con cirugía, Ahí ya se están viendo imágenes un poco duras, porque estamos viendo ya... Bueno, son aceptables. Sí, son imágenes de cirugía en las que hay un despegamiento de la encía, una limpieza más profunda y a veces también relleno ya de hueso que se pierde, porque aquí lo importante es que cuando entramos ya en la periodontitis ya hay pérdida de la inserción del hueso y de la encía al diente. Es como si yo, en vez de tener enfermo el árbol, lo que tengo enfermo es el suelo. Imagínate que tenemos un mal suelo, un mal terreno, por muchas cosas que yo le haga al árbol, por muchas cositas que yo le haga al diente. Si aquello es arenoso, se mueve. Hay que hacer que el terreno esté limpio, sano, bien asentado, que tengamos humedad, abonarlo en condiciones, tenerlo limpio todo, y ahora ya podremos tener una planta en condiciones. Pues de la misma manera, la encía, el hueso y todos los elementos de sostén del diente tienen que estar en condiciones.
las revisiones periódicas, las radiografías, las mediciones milimétricas de los puntos de inserción de encía a diente, se hacen en unas citas especiales que se llaman periodontograma y que hacemos periódicamente en pacientes con estas predisposiciones. Y iba a preguntarle, el mito del azúcar, ¿es cierto que el azúcar, la incidencia del azúcar... Más hacia la caries. Más hacia la caries. Sí, hablando pero más en esta enfermedad no interviene tanto. No es tan importante. Realmente el acúmulo de bacterias en una fisurita o en un agujero de un diente, que además están recibiendo digamos el elemento, el dulce y los ácidos, está provocando que la bacteria avance con mayor rapidez y que vaya deteriorándose el diente por dentro, porque el ácido que se deposita ahí es el que va haciendo el agujerito de la caries. En el caso de las encías, lo que tenemos que cuidar muy bien es la higiene en toda la zona del contacto de la encía con el diente para que quede bien sellada, quede bien limpia y nos proteja ese interior que es la base del diente. O sea que ahí no tanto la alimentación o la comida que... Sí, la alimentación en cuanto a la vida y a la situación de como cualquier mucosa del organismo. Y aquí muy importante el tabaco. Muy importante. La incidencia... El tabaco aumenta la incidencia de... La periodontitis la agrava tremendamente. Realmente para nosotros existen dos tipos de pacientes periodontales, el fumador y el no fumador. Ajá. Consideramos fumador aquel que está fumando cerca de 10 o más cigarrillos al día. Ajá. Ya nos parece que es mucho, 10. El que fuma menos, pues intentamos ayudarlo a que se quite, pero sobre todo tener en cuenta que esto es como una enfermedad crónica, como si estuviéramos hablando de un diabético. Es decir, el diabético tendrá que tener una serie de cuidados, por hablar de una enfermedad frecuente. De por vida. De por vida, y que colaborando con esos cuidados, pues se normaliza completamente. La enfermedad periodontal es exactamente igual. Es algo que, estando instaurado ya en un paciente que se vea esa predisposición, tendrá que tener cuidados para siempre. Y de hecho nosotros hablamos siempre con todos los pacientes con periodontitis de una responsabilidad compartida. Es decir, no todo el mundo que tiene periodontitis necesita tratamientos periodontales intensos si después no va a hacer un mantenimiento. Es bueno explicar, yo le pondré la diabetes o la periodontitis al día con un tratamiento de choque, pero luego es muy importante que sigamos unas revisiones, unas normas de actuación, unos mantenimientos para que lo que hemos conseguido permanezca en el tiempo. Si no, de nada sirve, porque enseguida se descompensará. Ajá. Bien, por tanto estamos viendo ahí, siguiendo el proceso de eliminación de esa capa interna bacteriana que está ahí escondida. El sarro, y además fíjate con radiografías como entre diente y diente, esa sombrita, esos restos cálcicos, muy difíciles de limpiar ya una vez que se instauran ahí, permiten el empaquetamiento de bacterias. Si cogiéramos un poquito de ese sarro que se pega al diente microscópico, vemos millones de bacterias que están en íntimo contacto con la encía y que por culpa de ese sarro no dejan que salga bien al exterior en la higiene. Eso es lo que necesita la ayuda de una limpieza profesional. Por mucha limpieza que te hagas al día, por mucho que te cepilles, ese sarro que se forma por debajo de esa solapa que tiene la encía, pues no llegarás nunca a ello, y aquello es un foco infeccioso que provocará también problemas a distancia. Se mide con esa sondita, con ese palito que estamos viendo ahí, los milímetros de pérdida, que no vemos porque eso está por debajo de la encía. Luego, muy importante, que ante una pérdida de dientes, el resto de la boca va a intentar compensar esas pérdidas, día a día masticando, con un volcado de los dientes y con una malposición. Entonces medimos muy bien eso, porque ese sarro, como estás viendo ahí, enrojece la encía, la deja blandita. Ahí medimos la distancia de esa falta de inserción entre encía y diente, que es lo que nos hace clasificar cada tipo de paciente según la gravedad en el avance de esa pérdida de inserción, y con eso planteamos el tratamiento, donde ya veremos ahora unas imágenes donde el láser nos ayuda mucho. El láser ha revolucionado radicalmente el tema. Totalmente. En el sentido incluso del sangrado, de la recuperación, del tiempo necesario de tratamiento, todo eso. Y el postoperatorio. El láser tiene la gran ventaja cuando lo aplicamos en este tipo de problemas, y gingivitis y problemas de inflamación interna. Tenemos la gran ventaja de que con esa luz tan focalizada conseguimos una asepsia absoluta, o sea, se consigue que todos los microorganismos de forma selectiva desaparezcan, y además recuperar quitando todo el tejido necrótico o malito que hay por dentro interiormente en las encías. En esos controles radiográficos donde hay esa pérdida de hueso, siempre que evaluando con la radiografía, ahí se traza una línea de la línea por donde debería ir el hueso, y fíjate cómo el hueso va huyendo interiormente, aunque la encía nos lo tape completamente, porque esto es un poco engañoso. La encía está hinchada, la encía